Duro emplazamiento al ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, que nos acompaña precisamente aquí en Mañana en Directo en CNN Chile. Ministro, gracias por haber venido esta mañana. Bueno, muy buenos días, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Yo encuentro lamentable las palabras de Fidel Espinosa. Duro emplazamiento, y lo acusa de mentir derechamente. Porque no solo una falta al honor de una persona que yo me considero honorable, hemos tratado de hacer bien las cosas, sino que además demuestra un desconocimiento muy grave de cómo funciona la política habitacional, porque hablar de mentir en este caso me parece extremadamente grave y como digo, demuestra un desconocimiento total. Todas las cifras del Ministerio son absolutamente transparentes. Fíjese que cada resolución que asigna subsidios es transparente y todos los meses se explica o se entregan las cifras de gasto en subsidio. Por lo tanto, ese temor que él tiene de que va a quedar una gran cantidad de subsidios impagos para el próximo gobierno no debiera tenerlo, porque de hecho quiero mostrarle algo bastante sorprendente. En esa materia, el gobierno anterior, aquí tengo una gráfica que es muy importante que la ciudadanía vea. Las barras rojas es el gobierno anterior de 2006 a 2009 y uno puede ver que se entregaron 715.000 subsidios, ¿verdad? Y se pagaron 503.000 subsidios, es decir, quedaron pendientes de pago para el gobierno siguiente, para el gobierno del presidente Piñera, 211.000 subsidios. Con el programa actualmente vigente, puede que sea un poquito más, se entregarían cerca de 760.000 subsidios en el gobierno del presidente Piñera, va a ser algo más. Ya se han pagado o se van a pagar 652.000, con lo cual quedarían solamente 110.000, es decir, el presidente Piñera va a dejar la mitad de los subsidios impagos que dejó el gobierno anterior. Y déjeme explicarle algo, el que queden subsidios impagos es algo, podríamos decir, perfectamente deseable y natural. Eso le iba a preguntar, si es normal, porque claro, puede que sea mejor indicador que el gobierno anterior, pero de todas formas quedan impagos. No, pero mire, es que esto es muy simple. Los subsidios que se entregan demoran un tiempo en materializarse en una casa, ¿verdad? Porque hay que llevar adelante un proyecto, hay que iniciar obra, hay que contratar una empresa constructora, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en promedio, un subsidio que se entrega se gasta un 5% el año en que se entregan los subsidios, aproximadamente un 50% al año siguiente y así sucesivamente en 3 o incluso hasta 4 años, pero casi la totalidad del subsidio se termina gastando en un periodo de 3 años. Por lo tanto, la única forma en que este gobierno podría dejar sin subsidios pendientes de pago al gobierno anterior sería que hubiera dejado de entregar subsidios hace 2 años atrás, cosa que obviamente nadie espera. Por lo tanto, uno podría decir que es normal, es bueno, es deseable que haya un stock de subsidios que todavía no se han transformado en una casa definitiva. Y en materia de subsidios impagos, yo creo que el gobierno anterior puede dar cátedra, porque dejaron 211.000 subsidios impagos a este gobierno. ¿Asociado en su mayoría a la reconstrucción del terremoto? No, asociado, recuerde usted que el terremoto fue el 27 de febrero del año 2010, cuando quedaban 10 días para el cambio de mando. Asociados a una política habitacional tremendamente activa, los años 2007 y 2009, que fueron 2 años en los cuales se entregaron muchos subsidios. Pero quiero mostrar también otra cifra que creo que es muy importante. Voy a mostrar solo 2 gráficos. Un segundo antes, ministro. Entonces, cuando el diputado Espinosa dice que son solo papeles los que se han entregado, subsidios que en la práctica no se pueden materializar, no está tan incorrecto. Quizás la interpretación es la que hace él, es la más antojadiza, podríamos decir. Bueno, siempre hay subsidios en todo instante del tiempo, porque esto es un continuo, es un flujo, es como una fábrica que está produciendo bienes, ¿verdad? Aquí se entregan subsidios que se materializan en casas, pero no. En todo instante del tiempo hay subsidios que todavía no son una casa, pero que lo van a hacer cuando ese subsidio se transforme en un proyecto y se ejecute ese proyecto. Es lógico que así sea. No se puede entregar el subsidio junto con la vivienda, sería absurdo. ¿Y esos subsidios vencen? Después de 21 meses y si es que hay una obra que se está ejecutando se renuevan, por supuesto. Entonces, la verdad es que la acusación que él hace, que es grave, primero de mentir, que me parece inaceptable, y en esto hago un paréntesis y no puedo más que concordar con algunas personas que han hablado de la vieja política. Yo lamento sinceramente que ese tipo de lenguaje esté en la política, creo que no corresponde y debiéramos hablar sobre cosas concretas y reales como
como son estas cifras. O sea, el gobierno de la concertación dejó 211.000 subsidios impagos. El presidente Piñera, con el programa actual, estaría dejando la mitad. Fíjese que en recursos, ¿y a qué se debe que esa diferencia? En plata, estos 211.000 subsidios impagos, eran 58 millones de UF. O sea, estamos hablando de prácticamente más de 1.060 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares. El gobierno del presidente Piñera va a dejar 110.000, la mitad. Ministro, ¿y a qué se debe que se hayan quedado 211.000 subsidios impagos? ¿A que la oferta de vivienda no va de la mano con esa entrega de subsidios? No, se debe a que el plazo entre la entrega y la ejecución de la obra toma tiempo, o sea, entre la entrega del subsidio y que se concrete eso en una obra. Pero déjeme ir más allá, que hay quiero mostrar una sola cifra, porque una cosa son los papelitos, como se ha dicho despectivamente, y otra cosa es la realidad, es lo que el gobierno gasta en subsidios, casas que paga. Y quiero mostrar esto porque creo que es importante que la ciudadanía también lo conozca, porque a veces se intenta instalar, podríamos, slogans, y estas cifras están completamente disponibles, están en la página web todos los meses. Fíjese que aquí está ambos gobiernos, en azul el gobierno del presidente Piñera y en rojo el gobierno anterior, 2006-2009, y aquí está la aplicación de subsidios, es decir, cuando los papelitos después se transforman en una obra y hay que pagar esa obra. Fíjese que en unidades este gobierno entregó 653.000, aplicó, o sea, pagó 653.000 en miles de subsidios, y el gobierno anterior 504.000. Fíjese que en millones de UF, este gobierno va a pagar 174 millones de UF. Esos son aproximadamente 8.000 millones de dólares. El gobierno anterior pagó 99 millones de UF. Es decir, este gobierno va a gastar en vivienda, no entregar papelitos. Esto, queridos televidentes, es plata gastada, pagada por obras solo de vivienda. ¿Y no lo esperable considerando el contexto de la reconstrucción, del terremoto, del tsunami? Aquí está la reconstrucción, pero fíjese que vamos a gastar 8.000 millones de dólares, un 75% más que los 4 años del gobierno anterior. Entonces, cuando se dicen cosas así, se hacen acusaciones sin mayor fundamento y se ve solo una parte de la realidad, yo creo que se confunde. Y cuando ve uno la película completa, en resumen, ¿qué es lo que puede decir uno? Siempre hay subsidios que no son proyectos, ¿verdad? Este gobierno está dejando la mitad de lo que dejó el gobierno anterior. Este gobierno gastó en vivienda un 75% más que el gobierno anterior. Y hay una cosa, Sebastián, que es importante, que es la forma como se entregan estos subsidios. Fíjese que, no sé si tengamos tiempo para explicarlo o no, pero me pasó mucho en mis primeras visitas a terreno como ministro de Vivienda. Recuerdo en la localidad de Quillón, con el senador Sabaje en esa época, nos juntamos con unos grupos muy grandes, familias vulnerables, gente de campo, que uno se daba cuenta inmediatamente, y me decían: ministro, llevamos 12 años postulando. Entonces yo llegaba a la oficina y decía: oiga, ¿cómo puede ser? Explíquenme esto, porque yo llegaba muy enojado. ¿Qué pasó aquí? Entonces me decían: ministro, no han postulado. ¿Pero cómo no han postulado? O sea, yo no puede ser. Lo que pasa es que para poder postular a las familias más pobres, más vulnerables, se les exigía tener un permiso de edificación. Es decir, ellos tenían que buscar un terreno, una empresa constructora, una Egis, hacer un proyecto, y solo cuando ya habían como corrido la maratón podían postular. ¿Y eso se ha agilizado, ministro, debido al terremoto también? Se cambió, y eso ha sido también criticado. Nosotros dejamos ahora que postulen sin tener el proyecto, sin necesidad de tener la EGI. Fíjese que durante mucho tiempo se le entregó a las EGIs, donde hubo mucha corrupción, muchos problemas, muchos robos, que mandaban que mandaban a las familias más vulnerables a la periferia 9.000 millones de dólares, en las cuales el Estado fue un espectador. Ministro, eso no puede ser. Entonces, nosotros liberamos la posibilidad de que se pueda postular tanto con proyecto como sin proyecto. Perfecto. Y eso obviamente significa que esas familias tienen su subsidio y ahora ellos son dueños de su destino y pueden buscar el mejor proyecto. Ministro, y respecto a las cifras de reconstrucción, también hay un cuestionamiento importante ahí. Se va a establecer finalmente una comisión externa que va a revisar aquella cifra y va a entregar el informe precisamente el 28 de febrero próximo. La verdad, Sebastián, no tenemos ningún inconveniente. Nosotros vamos a contratar a alguna institución de prestigio que revise las cifras, que las vea, porque no tenemos nada que temer absolutamente. Hemos entregado las cifras mes a mes.
hay 222.000 obras comprometidas, que ese fue el compromiso, porque hay un llamado a reconstrucción que cierra en diciembre del año 2011, al cual llegaron a postular 222.000 familias. Y eso se ha informado todos los meses, región por región, comuna por comuna, y nosotros no tenemos ningún inconveniente en que eso se revise. ¿Porcentaje de cifras entregadas? Bueno, tenemos 186.000 obras de reconstrucción entregadas. Cuando usted dice esto del extranjero, se quedan admirados. Entonces, eso es un porcentaje de 84%. Tenemos 34.000 en proceso, lo que nos da que solo nos quedaba por iniciar un 1%. Ministro, también hay otras críticas respecto al tema del presupuesto del... Perdón, en reconstrucción primero dijeron que no entregábamos los subsidios, después dijeron que no iniciábamos las obras, y ahora dicen que no es cierto que está terminado. O sea, la verdad, de esa comisión, la verdad lo que uno ve es una consistencia en intentar minar la credibilidad y decir que es mentira, gratuitamente ofender y tratar de poner una duda en algo que es totalmente cierto, que cualquiera que vaya a las regiones afectadas por el terremoto lo puede ver. Pero el cambio de las ejes que comenté yo es importante, porque ¿por qué a las familias pobres las vamos a obligar a postular con un proyecto, con un permiso de edificación, y a las familias de clase media no? Pero precisamente los pobres son ciudadanos de segunda categoría. Pero precisamente los subsidios van orientados a los más pobres, ¿no? Y hace poco conocimos el caso de las hermanas Goldborn, Ignacia Goldborn, una de ellas, quienes obtuvieron un beneficio finalmente también para adquirir un departamento, teniendo una situación que uno no podría calificar como vulnerable, sin duda. ¿Qué es lo que está fallando ahí en el sistema? ¿Hubo un error en la asignación de ese subsidio? Ese es un subsidio que ya no existe. Se entregó, se postuló y se entregó en el gobierno anterior. Ese es el antiguo DS40, que era el subsidio para los sectores medios. Y hoy día tenemos un nuevo subsidio para las familias de sectores emergentes y medios. ¿Pero a usted le parece correcto que se entregue a personas que tienen una situación absolutamente favorable? El foco, yo creo que ocurrió mucho, desgraciadamente, que no era el propósito del instrumento, solamente la focalización, sino que el propósito en este caso es un subsidio de renovación urbana que lo que busca es fomentar la construcción en un determinado lugar de la ciudad. La densificación en ciertas zonas, claro. Pero lo que nosotros hicimos fue cambiar esa herramienta, y hoy día sería muy difícil que, por ejemplo, una persona sola obtenga ese subsidio. ¿Por qué? Le voy a dar solamente 3 ejemplos. ¿Y por qué deciden cambiarlo? Porque creímos que era más importante poner el peso en la focalización, más que en la construcción y venta de departamentos. O sea, ¿fue un error entregarle a ellas ese subsidio, por ejemplo? Era como se aplicaba la política. Yo creo que es mejor como lo hacemos ahora. No sé si calificarlo de un error, pero creo que es mejor poner un mayor énfasis en el foco. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos 3 cosas. En primer lugar, colocar la obligación de ocupar esa vivienda. Este es un apoyo para clase media, pero para familias que quieran acceder a su primera vivienda. No, para inversionistas. Exactamente. Entonces, por 5 años, una obligación de ocupar. Si usted quiere comprarse esta casa, ok, el Estado lo ayuda, entendiendo que usted es una persona que necesita apoyo, pero es para vivir, no es para hacer un negocio. Por lo tanto, se puso la obligación de ocupar por 5 años, y eso hace una gran diferencia. Sí, claro. En segundo lugar, se puso también, se cambiaron la forma de puntaje, poniendo más puntos por cada integrante del grupo familiar. Fíjese, Sebastián, que eso hizo subir el promedio de beneficiarios de aproximadamente 1,4 a 2,2. Puede que me equivoque en los números, pero así de fuerte es el cambio. Es decir, hoy día un grupo familiar de sectores emergentes o medios es prácticamente de 2,2 personas, o sea, es muy difícil solo sacar el puntaje. Y en tercer lugar pusimos ingresos máximos, no más de 60 UF ingreso familiar, lo verificamos con impuestos internos. Entonces, esas 3 restricciones acotan mucho mejor el foco al cual se llega con esta y permiten ejecutar la política pública de mejor manera, ¿no? Exactamente. Gracias por haber venido a conversar con nosotros, ministro Pérez, aquí a CNN Chile, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.